Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Se celebró ayer la segunda vuelta de las elecciones argentinas. En tanto que se trataba de eso mismo, de una segunda vuelta, solo había dos candidatos. Por un lado, Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato de la coalición peronista Unión por la Patria. Por otro, Javier Milei, un economista liberal muy conocido por sus intervenciones televisivas, que se presentaba por la coalición La Libertad Avanza. Apenas 2 horas después de que se cerrasen los centros de votación, antes incluso de que hubiera resultados oficiales, Sergio Massa compareció en público para reconocer su derrota y felicitar al ganador. Massa habló poco antes de que el gobierno anunciase que ya se había escrutado en torno al 85% de las mesas electorales. En ese momento, Milei sumaba ya casi el 56% del voto, mientras que su oponente se quedaba en el 44%. Tan claro lo debió ver Massa que puso punto final a la noche electoral, acabando así con la tensión que siguió al cierre de las urnas. Las encuestas de las últimas semanas apuntaban en esa dirección. Las había para todos los gustos. Unas, las menos, daban una estrechísima victoria a Massa. Otras, las más, apuntaban a un triunfo de Javier Milei, que a lo largo de la recta final de la campaña ha recibido el apoyo de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que quedó fuera del balotaje hace un mes cuando se celebró la primera vuelta. La pelota está ahora en el tejado de Javier Milei, cuya experiencia política es muy pequeña. Tiene 53 años, pero es diputado nacional desde hace menos de 2 años, desde diciembre de 2021, cuando se presentó a las legislativas por la ciudad de Buenos Aires. Antes de eso trabajó como economista y polemista televisivo. A partir de aquí tendrá que construir un equipo de gobierno, elaborar un programa adecuado a la realidad y alejado, por lo tanto, de las soflamas de campaña y ganarse la confianza de quienes no le han votado. No en vano, uno de los ejes de la campaña peronista fue el miedo a Milei, célebre por su estilo directo e inimitable y por su intención de dolarizar un país con una inflación que supera el 140% anual. Como es obvio, Milei no está solo. Para llegar tan lejos ha tenido que conformar una coalición de espectro muy amplio que, cabalgando sobre su persona, ha conseguido llegar hasta el último rincón de Argentina. Tras la primera vuelta consiguió, además, sellar una alianza fundamental con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ese favor lo tendrá que pagar de un modo u otro. Con lo que no cuentas con poder provincial y legislativo. La Libertad Avanza solo tiene 8 senadores de 72, 38 diputados de 257 y ningún gobernador provincial. Ahí tendrá que apoyarse en Juntos por el Cambio, que posee una implantación territorial mucho más sólida y grandes grupos parlamentarios en el Congreso. Tan pronto como los resultados preliminares se oficialicen, Javier Milei adquirirá la condición de presidente electo. No hay mucho tiempo para hacer la transición, ya que la toma de posesión del cargo será el próximo 10 de diciembre, unos 20 días más o menos. Se abren en este punto infinidad de interrogantes, ya que Milei es un outsider completo, que trae un ambicioso programa de reformas, muchas de las cuales es previsible que se encuentren con una enconada resistencia en la calle y dentro del propio Estado argentino. Por de pronto ya podemos decir que Milei ha conseguido lo que parecía imposible, llegar a la presidencia y ahora solo es necesario que sepa qué hacer con ella. Javier Milei será el próximo presidente de Argentina. Esto ya no es totalmente oficial. A la hora que grabo este programa, en la madrugada española, eso sí, peninsular concretamente, del día 20 de noviembre. Esa es la razón por la cual la contracrónica de hoy no ha salido a su hora, es decir, a las 12:30 de la noche, hora de Madrid, sino algo más tarde, porque estaba esperando a disponer de información. Ha salido pronto, es decir, no me ha dejado Argentina, concretamente Javier Milei, sin dormir, como se ha sucedido con otras elecciones americanas. Recordemos lo que me sucedió en las del año 2020, que no pegué ojo en toda la noche.
total para nada. En este caso ha llegado pues casi a primera hora de la madrugada en España. Ya sabíamos los resultados y lo sabíamos no tanto por el gobierno argentino, sino por el propio Sergio Massa, que reconocía su derrota antes de nada. Bien, este domingo Javier Milei ganó con mucha autoridad a Sergio Massa en la segunda vuelta. Los datos oficiales, que fueron los que vimos poco después, confirmaron las distintos rumores que iban corriendo por las sedes de los partidos, de las coaliciones. Bueno, allí los llaman a las sedes, las llaman búnkeres. Es el búnker de Unión por la Patria o el búnker de la Libertad Avanza. La idea de búnker, si se lo cuentan a un español, piensa más en un tipo metido con una metralleta, pero bueno, la verdad es que nos entendemos. Bien, pues estaban ya estas a primera hora, según cerraron las urnas, corrían muchos rumores, estaba Twitter hervía por los cuatro costados, pero no había nada oficial. Bueno, el tema es que Milei ha ganado de forma mucho más holgada de lo que habían previsto las encuestas los días previos. Ayer mismo hice una contra en directo en Twitch y a la parte final ya de la contra en directo no quise hablar del tema de Argentina por la tarde en España y estaban todavía, no sé qué hora era en Argentina en ese momento, a las 3 de la tarde estaban los argentinos votando. La participación sí sabíamos que había sido muy alta, el 76%, pero poco más se podía decir. Hablé un poco de los parecidos entre Sergio Massa y Pedro Sánchez y poco más. Hice una lectura para los que estaban viendo la contra en directo de las distintas encuestas, las principales que habían salido a lo largo de los últimos días, de la última semana concretamente. Prácticamente todas daban la victoria a Milei, pero no una victoria tan aplastante, ¿eh? Estaban dando con un 51, con un 52% ganar, un 48, un 49, por encima 2, 3, 4 puntos de Massa. Ha sido algo mucho mayor. Había, eso sí, también un par de encuestas que recuerdo de las que yo me había ido apuntando de la última semana, en las que le daba la victoria a Sergio Massa. Por poquito, eso sí, un punto y medio, como mucho. Bien, pues poco después de las 8, las urnas en Argentina cierran a las 6 de la tarde, no a las 8 como en España. Es decir, aproximadamente una hora antes de que el gobierno anunciase que iba a difundir los datos oficiales, Massa se presentó en la sede, en el búnker de la Unión por la Patria, para reconocer la derrota y felicitar a Javier Milei. Les vino a decir de manera muy seria y ejemplar, todo hay que decirlo, que los argentinos querían otra cosa y que a partir de ahí el que tendría que decidir ya sería el nuevo presidente, el presidente electo. Le felicitó personalmente, dijo que Argentina es un país en el que otras cosas no funcionan, pero que la democracia sí funciona y que si los argentinos quieren a otro presidente, pues que venga ese nuevo presidente. El hecho es que en ese momento estaban escrutadas bueno, en ese momento no, cuando lo dijo no lo sabíamos, de que fuese una noticia tan llamativa. Poco después ya dio el gobierno los primeros datos oficiales, que eran casi finales, porque estaban escrutadas el 86%, aquí lo tengo apuntado, el 86,59% de las mesas, y Milei pues obtenía me lo he apuntado también, el 55,95%. Es decir, casi 12 puntos más que su rival, que se quedaba en el 44% en ese momento. La provincia de Buenos Aires no le dio a Massa la ventaja que Massa esperaba para apuntalar su resultado. La provincia de Buenos Aires es la más poblada, sin duda alguna, de toda Argentina. Para que nos hagamos una idea, la provincia de Buenos Aires tiene más del 40% de la población argentina. No confundir la provincia con la ciudad, eso es importante, porque la provincia de Buenos Aires es bastante grande, es tan grande como Italia, para que nos hagamos una idea, tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados. Eso sí, buena parte de la población de la provincia de Buenos Aires se concentra en la capital, pero no toda. La provincia tiene un total de 17,5 millones de habitantes, es decir, que está 300.000 kilómetros cuadrados. Si fuese un país en Europa, aún con todas estaría poco poblado, porque más allá del Río de la Plata y de las zonas costeras, la verdad es que no hay mucha gente, pero con todas sigue siendo la provincia con más habitantes de todas. Por lo tanto, es la que viene a decidir muy a menudo las elecciones. Las siguientes ya nos tendríamos que ir a otras, pues tipo Córdoba o Santa Fe o Mendoza o Tucumán, y estaríamos hablando de provincias que tienen 3, 4, 1,5 millones o 2 millones de habitantes. Bien, pues pensaba Massa que si en Buenos Aires empujaba bien, tenía posibilidades de ganar, por lo menos no de perder por tanto. Pues bien, con el 86% de las mesas escrutadas, el peronismo, es decir, Massa, estaba muy poquito, 1,5 puntos por encima de Milei.
Para que nos hagamos una idea, en Buenos Aires estoy hablando. Aquí tuvo mucho que ver Macri, Mauricio Macri. Macri, de hecho, ha sido uno de los grandes ganadores de este domingo en Argentina. El 22 de octubre, bueno, aquí lo hicimos el 23 de octubre, el día siguiente, fue la primera vuelta de las elecciones argentinas. Quedó segundo Milei, recordémoslo. Os refresco los datos. Los vimos aquí hace un mes, pero es normal que se os hayan olvidado. En aquel momento, la primera vuelta la ganó Sergio Massa con un 36% de los votos y La Libertad Avanza, es decir, Javier Milei se quedó en el 30%, 29,99% de los votos. La tercera en discordia, que era Patricia Bullrich, quedó fuera. Al tratarse de una segunda vuelta ya no podía pasar y obtuvo el 23,81% de los votos. En aquel programa yo hablaba que si los votantes de Bullrich se movían hacia Milei, las elecciones la segunda vuelta la tenía más que ganada. Pero eso era una incógnita. Pues bien, nada más conocerse estos resultados. Horas después andaban los mileístas un tanto escamados, no sabían cómo ir la cosa. De hecho, muchos no tenían claro que fuese a ganar a Massa en el balotaje. Pensaban que buena parte del electorado de Bullrich, de Juntos por el Cambio, de una manera u otra se pasarían o se quedarían en casa o se pasarían a Massa y terminaría ganando Massa por poco, pero terminaría ganando. Pues los argentinos que he podido hablar a lo largo del último mes, al principio ya en la parte final, las últimas 2 semanas no eran mucho más optimistas, pero al principio no las tenían todas consigo. Bien, pues poco después, al día siguiente, Macri llamó a Milei, le invitó a su casa y allí mismo cerraron un acuerdo. Cuestión de unas pocas horas. Este pacto, se le conoce en Argentina como el Pacto de Acasuso, ha terminado dando, como podemos ver, un resultado magnífico, vamos. Este Pacto de Acasuso ya pasa con letras mayúsculas a la historia política argentina, porque ha puesto a Milei en la Casa Rosada. Se desconocen los términos de ese pacto, no sabemos muy bien qué acordaron aquel día en casa de Macri y Javier Milei. No tenemos ni idea. En Argentina muchos lo están preguntando exactamente qué hablaron ustedes, a qué se comprometieron, qué es lo que va a poner cada uno de ellos. Claro, no haber dicho nada tiene su razón de ser. Entiendo yo que a partir de ahora, harán públicos los términos de este acuerdo para que quede todo claro. Pero bueno, no haber dicho nada, como os decía, tiene razón de ser. Ambos querían evitar que tanto los votantes de Juntos por el Cambio como los de La Libertad Avanza pensasen que estaban siendo en cierta medida traicionados. Es decir, que si se hacía público ese pacto de Acasuso, los votantes de Milei dijesen, bueno, nos está vendiendo antes de ganar, o que los votantes de Bullrich, los de Macri, los de Juntos por el Cambio, dijesen, bueno, ha perdido la cabeza el jefe, está entregándole nuestros votos a un loco de atar. Por lo tanto, de manera táctica, decidieron dejarlos en el aire. Había, eso sí, un apoyo directo por parte de los distintos equipos electorales de Juntos por el Cambio hacia Javier Milei y hacia La Libertad Avanza. Es más, esa fue la razón por la que ya a lo largo del mes de noviembre, especialmente las últimas 2 semanas, se veía con mucha seguridad. Daba por hecho que los votos ya estaban y que simplemente bastaba con ir a depositarlos a la urna, porque no vienen a casa por ellos. Uno tiene que ir a votar personalmente. Pero se le notaba mucho más relajado. Lo que no se sabía exactamente era si al final, de algún modo, los peronistas iban a obrar algún tipo de magia, sacar a la gente de la abstención y ganar por lo mínimo, es decir, ganar por apenas unas décimas o un punto de diferencia. Bien, a partir de ahora ya no queda más remedio que mostrar las cartas. Estas cartas, es decir, lo que acordaron en el Pacto de Acasuso, se verán tan pronto como Milei empiece a anunciar los nombres de los miembros de su gabinete y, lo más importante de todo, su programa de gobierno. Aparte de Buenos Aires, que como os decía, era una ciudad, una plaza que Massa daba por ganada de sobra, y la ganó, pero no de sobra, ni muchísimo menos. No solo ahí tenía esperanzas puestas. Pensaba que otras provincias las tendría ganadas de calle también. Pero no ha sido así. Tengo delante el mapa ya con la práctica
totalidad de las mesas escrutadas. Hasta ahora estoy grabando en plena madrugada, obviamente, no está la noche en Argentina, pero vivo aquí en España. Y por lo que veo, solo ha conseguido ganar Massa en 3 provincias, la de Buenos Aires, por poco, en Santiago del Estero y en Formosa. Estas 2 últimas están en el norte del país. Bueno, Formosa es esta provincia alargada que hay en Argentina, es como una banda que hace frontera con Paraguay. Milei ha ganado en todas las demás, incluyendo algunas muy pobladas, como la de Córdoba, por ejemplo, que creo que es la segunda más poblada del país, Santa Fe, que es donde está la ciudad de Rosario, que no es la capital de la provincia, o Mendoza, por ejemplo. También lo ha hecho, ya por pura curiosidad, lo ha hecho en Santa Cruz, esto está en el extremo sur de Argentina, en la Patagonia, que no es especialmente importante desde el punto de vista electoral, porque su demografía es floja, está muy poco poblada. Tiene Santa Cruz solo 360.000 habitantes, frente, como os decía, los 17,5 millones de Buenos Aires. Pero Santa Cruz posee cierto componente simbólico, ya que Néstor Kirchner era de allí. Nació en Río Gallegos y creo que está allí enterrado. El hecho es que con la práctica totalidad del recuento, ya hecho, como os decía, Milei ha ganado con muchísima autoridad, lo tengo aquí, está ahora mismo escrutado ya el 97% de las mesas y gana Milei con el 55,7% de los votos, mientras que Massa se queda en el 44,2%. La participación, como os decía antes, también ha sido muy alta, del 76,3%, por lo que ya solo con este número lo que ha ganado, el 55%, casi 56%, y una participación alta, 76%, bueno, esto Milei recibe muchísimo capital político y también mucha legitimidad. Puede moverse estos resultados que os estoy dando, algunas décimas hacia arriba o hacia abajo, pero es muy improbable que esto cambie. Lo que nos lleva directos a ponernos en el 10 de diciembre, es decir, dentro de poco tiempo, de solo 20 días, momento en el que Milei tome posesión del cargo. No hay mucho tiempo, así que tendrán que ponerse mañana mismo con el traspaso. Aquí no sabemos si la transferencia la hará Alberto Fernández, que oficialmente es el presidente del país, pero que desde hace ya mucho tiempo tiene un pie fuera de la presidencia, o la hará Sergio Massa, que desde hace lo menos un año es el presidente in pectore de Argentina. Pero Massa es, aparte de hombre fuerte del gobierno, y eso es indiscutible, aparte de eso es ministro de Economía. Podríamos llamarle superministro de Economía. Ahí no se podrá escapar de traspasar todos los asuntos a su sucesor. Desconocemos quién será el ministro de Economía de Milei. Hay varios nombres saltando, pero no sabemos cuál será. Pero sea cual que sea, Milei seguramente se enfocará mucho más en este ámbito que en otros, por 2 razones muy sencillas de entender para cualquiera que conozca a Milei y a la política argentina. Vamos, la primera es porque Milei es economista. La economía es su especialidad. Antes de político y de polemista televisivo de gran éxito, Milei fue economista. Buena parte de su carrera la dedica a la economía. Él, de hecho, entró en televisión hace unos años para hablar de economía. Luego la cosa ya derivó en temas políticos, pero en origen era solo para hablar de economía. La segunda, porque la situación económica de Argentina es realmente apurada, por no decir desastrosa. Milei recibe como herencia un país en la ruina. La inflación anual era el mes pasado, en octubre, del 142%. 142%. En España nos desesperamos porque estamos entre el 7 y el 8% de inflación. Y fijaos la cantidad de dolores de cabeza que nos está dando un 7-8% de inflación. 142%. Y llevan así, no con 142, pero con inflaciones elevadísimas por encima del 50% desde hace años. La tasa de pobreza está por encima del 40%. El PIB se ha contraído un 2% con respecto al de 2019. Es decir, que digamos que ha tirado 4 años a la basura. La economía argentina, bueno, 2019, digo 2019 porque es el momento en el que entró el gobierno de Alberto Fernández. En aquel momento, recordemos, Argentina ya estaba en crisis. Luego tenemos las reservas de divisas por los suelos y la balanza comercial es deficitaria. Luego mención aparte merece el tema este del cambio con el dólar. En 2019, cuando Fernández, Cristina y Alberto llegaron a la Casa Rosada, un dólar se cambiaba en Argentina por unos 60 pesos. Hoy se cambia por 370, ojo, en el sistema de cambios oficial,
Si lo que se busca es cambio libre, en el mercado negro, obviamente, se llegan a pagar 1.000 pesos por $1. En resumen, y sin ánimo de extenderme más en este tema, la economía está devastada y nadie sabe muy bien cómo reanimarla. Milei ha centrado sus dos campañas, sus tres campañas, la de las PASO, la de la primera vuelta y la de la segunda vuelta, en los temas económicos. Y ya ha advertido en muchas ocasiones que hará falta un ajuste muy severo que requerirá mucha mano izquierda y que le cuadren los números en el Congreso. Pues ahí mismo en el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado, la coalición de Milei es muy débil. No olvidemos que es un partido, una coalición recién fundada. Solo tiene 8 senadores de 72, como os decía al principio, y 38 diputados de 257. Ambas cámaras, por lo demás, están muy atomizadas en una miriada de partidos que se agrupan en coaliciones más o menos estables, y con eso tendrá que gobernar. Y no será fácil, porque la política argentina es una de las más enrevesadas del mundo y complejas. Lo que trae Milei, además, son reformas ambiciosas. Su idea no es llegar a su despacho de la Casa Rosada y sentarse allí 4 años, ni mucho menos, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar. No quiere ser Alberto Fernández, en una palabra. Y estas reformas ambiciosas se encontrarán con infinidad de resistencias. El reformador contra lo primero que tiene que luchar es contra las resistencias internas del sistema que quiere reformar. La más famosa de todas y con la que pretende acabar con la inflación es la de dolarizar la economía argentina. La reforma es sin duda atractiva, y más en un país con un 142% de inflación, ¿no? Un país en el que la moneda local, el peso, pues pierde valor a ojos vista. Un país en el que en el momento en que se recibe algo de dinero hay que convertirlo en dólares para que mantenga el valor. Quien dice en dólares, dice en libras esterlinas, en euros, en cualquier moneda, en cualquier divisa fuerte. Bien, pues esta es su reforma estrella. Ya digo, atractivo, pero no todos en Argentina están de acuerdo con ello. La oposición no lo está, y muchos en el lado de Milei tampoco lo ven claro del todo. De la dolarización en Argentina, ya lo veréis, hablaremos mucho en los próximos meses. Digo que lo haremos mucho aquí en la Contracrónica. Por de pronto quiere que haya libre competencia de monedas y de ahí saldría, según él, la dolarización. Llegaría de manera natural e indolora. Y se podría, a partir de ese punto, suprimir el Banco Central, que es uno de los sueños húmedos de Javier Milei. Para hacer eso puede tomar 2 vías. Una, llegar antes a un acuerdo con Estados Unidos para que la Reserva Federal se haga cargo, es decir, emita también para Argentina, emita dólares. Y la otra, pues, por la vía de los hechos. Dolarizarse a las bravas, ¿no? Pues de la misma manera en que está eurizado Montenegro. Pues a partir de cierto punto, de cierto momento, empezamos, o Kosovo, qué sé yo, empezamos a aceptar el euro, en este caso el dólar, como medio de pago, para cualquier tipo de pago de transacción. Incluyendo entre estos pagos, pues, el pago de tasas e impuestos. Bueno, así es como se hizo en Ecuador, hace 20 años, algo más de 20 años. Pero no está solo lo de la dolarización. Milei ha prometido muchas más cosas, algunas de largo recorrido. Él, de hecho, habla de 3 generaciones. Esto, un cambio como este, le va a llevar, supera los límites de su propio mandato, incluso de 3 generaciones de su propia vida. Es decir, mucho más de los 4 años de un mandato. 8 en el caso de que fuese reelegido en 2027. Quiere también hacer una gran reforma laboral. Quiere aplicar una serie de desregulaciones en distintos puntos de la economía argentina para animar la actividad económica y la inversión. Eso vendría acompañado de una bajada de impuestos, con su correspondiente bajada de gastos. A eso lo ha denominado la motosierra. Una metáfora muy gráfica que todos los argentinos han entendido. Bueno, los argentinos y los que no lo somos. Eso sería, sin duda, bueno para la economía argentina porque permitiría crear riqueza con más facilidad. Pero los recortes presupuestarios afectarían a áreas sensibles, como la cantidad inmensa de subsidios que hay para casi todo en Argentina, desde el transporte hasta la energía. Hay algunas empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas o YPF, que, según ha dicho Milei, pasarían a ser privadas. Esto dejaría algo de dinero en la caja, pero sobre todo evitaría tener que gastar dinero en ellas. Pero de nuevo, para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Dicho sea esto de los huevos sin segundas.
En Argentina hay millones de personas que perciben algún ingreso del Estado. Esas personas lo notarían en el acto y seguramente se quejen. Los sindicatos en Argentina, eso lo sabe cualquiera, son muy poderosos, muy combativos y si se lo proponen pueden poner en jaque a cualquier gobierno, incluyendo naturalmente a este. Pero antes de eso tendrá que formar un gabinete, tendrá que formar gobierno y ponerse a gobernar. Eso es lo que va a consumir las próximas 2 semanas en las que habrá tiempo de sobra para analizar con más calma el vuelco histórico que acaba de producirse en Argentina. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que nos habla de algo un tanto extraño, de lo que nos enteramos ayer, el despido de Sam Altman, que es el director, o era, mejor dicho, de OpenAI, la empresa esta que ha desarrollado el famoso ChatGPT. Hola Fernando, el mundo de la inteligencia artificial está en shock. La empresa estandarte, el unicornio creador de ChatGPT, la empresa llamada OpenAI, ha despedido al CEO y gurú de la inteligencia artificial, Sam Altman. Sam Altman es este chaval tan joven, muy visionario y que ha conseguido que tengamos en la boca inteligencia artificial, la generación de imágenes por inteligencia artificial, los prompts, todo esto, ¿no? Bueno, pues lo han echado de la noche a la mañana, una cosa repentinísima. La junta directiva dice que no ha sido completamente franco en su comunicación con ellos y que han perdido la confianza en él para liderar la empresa y lo han echado de la noche a la mañana. Lo han sustituido por una chavala que no sé quién es, la verdad, que se llama Mira Murati. Bueno, pues hay muchos, algunos miembros de OpenAI también han dimitido y están luchando para que lo vuelvan a reponer al mando de la empresa. Hay gente, todavía se está moviendo, quizá vuelva. Pero se rumorea también que ha podido descubrir algún lío de falda o este tipo de cosas de cancelación, de la cultura de la cancelación y que por eso lo están echando, etcétera. En unas declaraciones que ha hecho en los medios, ha dicho Sam Altman que leer ese comunicado es como ver un panegírico en vida, una cosa así. Bueno, lo cierto es que nadie sabe por qué ha sucedido esto. Pero esto es especialmente llamativo porque hace poco se presentó una keynote, es decir, una de estas conferencias tan grandes, donde él anunciaba los grandes avances que ha tenido OpenAI en las últimas 2 semanas. Y eran cosas súper geniales, como el- la generación de tus propios personalizados, tus bots personalizados basados en ChatGPT, la generación de imágenes integrada en el chat de forma normal, poder subir documentos, poder crear cosas empresariales, reconocimiento de voz, bueno, muchísimas cosas nuevas que nos estaban dejando alucinados. Yo lo estoy utilizando día sí día también ahora con un montón de cosas. Y bueno, quizá le esté pasando lo mismo que le pasó a Steve Jobs en su momento, que era que pecaba de ambicioso. Es decir, Steve Jobs tenía un problema y era que cuando creó el Macintosh, era tan caro y tan prohibitivo que era muy caro. Y se dieron cuenta que producir aquello pues les podía costar muchísimo dinero, etcétera, y lo echaron por eso, porque no era realista. Y bueno, pues esa historia la conocemos todos. Digo que le puede estar pasando algo parecido porque otra noticia que la gente no está muy al tanto es que incluso las suscripciones a ChatGPT, estas que cuestan 20 euros al mes, que yo pensé que lo iba a probar por un mes y no me he podido borrar, pues las han pausado porque parece ser que es un agujero de procesamiento que cuesta tanto dinero que no pueden aceptar más peticiones y han cancelado incluso las suscripciones de pago. Al parecer puede ser que estén muriendo de éxito en el sentido de que ofrecen más realmente de lo que pueden procesar a sus servidores. O quizá no tenga nada que ver, no lo sabemos, pero desde luego es una noticia bastante curiosa y seguramente tus contraescuchas quieren saberla. Un saludo y como siempre muchas gracias por tu programa, Fernando. El tema lo leí ayer en el Wall Street Journal y no terminaba de entenderlo, porque si de algo se ha hablado en los últimos meses ha sido precisamente de ChatGPT, ¿no? Y eso se debía en buena medida a que su director, Sam Altman, lo estaba haciendo muy bien.
Así que de primeras no tiene mucho sentido que le despidan. Caray, deberían subirle el sueldo más que despedirle. Pero bueno, esta reestructuración que ha tenido lugar, de golpe además, en OpenAI, nos trae de vuelta una de las historias más típicas de Silicon Valley, que es la ruptura entre el fundador de una empresa y su consejo de administración. Tenemos el caso de Steve Jobs, que acaba de comentar Francisco, con Apple, los primeros años de Apple, los años 80, es lo primero que le viene uno a la cabeza. Pero en este caso se trata de un tipo muy particular de fundador, bueno, deja de ser el rostro visible de la inteligencia artificial, y de un tipo muy particular de junta directiva, de consejo de administración, vamos, que a este consejo se le encomendó que priorizase las cuestiones éticas sobre las financieras. De cualquier modo, el despido evidentemente pues amenaza el futuro de esta empresa, claro, y sobre todo de los miles de millones de dólares que los inversores han invertido en ella, ¿no? Quizás sea un poco pronto para hablar sobre este tema porque, bueno, el domingo no estaba muy claro si al final Altman se iba o definitivamente iba a recuperar su cargo. Si consigue volver, bueno, que demostraría que aparte de ser muy listo, pues es rapidísimo, porque el contragolpe lo ha tenido que dar en cuestión de horas. Supongo que si vuelve exigirá un nuevo consejo de administración, porque no querrá volver a trabajar con los mismos que le han traicionado. Por lo que pude leer ayer, los problemas venían ya de un tiempo, venían de antes, vamos, que llevaban ya meses discutiendo. En lo que no coinciden las fuentes que yo he consultado es en la razón, el origen de estas discusiones y de estas desavenencias. Unas apuntan a lo que tú comentas, otras a que el sistema era tan sofisticado que se había convertido en una ruina, otras dicen que el problema fue que Altman se había metido en otros negocios, uno de ellos junto a Jonathan Ive, que es este tipo, el británico que fue jefe de diseño industrial de Apple, para crear un dispositivo de hardware, entiendo que relacionado con la inteligencia artificial. En fin, ya nos enteraremos de más, pero a mí leerlo ayer por la mañana me descolocó por completo, porque, no sé, me parecía que si había alguien que tenía asegurado el puesto en Silicon Valley, ese alguien era Sam Altman. Bien, seguimos con Israel, que pregunta por la viabilidad del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Hola, Fernando. Mira, ya que Pedro Sánchez es de nuevo presidente, cosa que, bueno, era previsible, mi pregunta es ahora, con un gobierno todavía más débil que el anterior, ¿cómo piensa Pedro Sánchez gobernar? Es decir, ¿puede continuar a base de reales decretos? Aunque se supone que, como ha dicho Rayo en su último podcast, parece algo bastante complicado porque tiene muchas limitaciones los propios decretos. Así que no sé si crees que, bueno, simplemente estará en la Moncloa y ya está, o se intentará hacer algo a nivel legislativo que lo vuelva a enmarcar con letras de oro en el libro de historia. Venga, un abrazo. Pues no lo va a tener fácil Israel. Tiene muy pocos diputados propios, solo 121, y a partir de ahí necesita ir sumando aliados. Para llegar a la mayoría absoluta necesita 176, y eso no se lo da un solo partido. Sumar solo le aporta 31, por lo que se queda aún muy lejos de la mayoría absoluta. Para llegar a los 176 necesita agregar más socios, concretamente a Esquerra Republicana de Cataluña, 7, a Bildu, que son 6, a Junts per Catalunya, que son 7, y al PNV, que son 5. Es decir, 4 partidos más, al margen de su socio principal, que es Sumar, 5 partidos, cada uno de su padre y de su madre con intereses a menudo divergentes. Bildu y el PNV en el País Vasco son rivales. Lo mismo sucede con Esquerra y con Junts en Cataluña. Así que cualquier ley de calado se atascará en las negociaciones para satisfacer a todos y es muy probable que haya infinidad de vetos cruzados en muchos puntos. Tendrá que recurrir continuamente a los decretos, algo que Sánchez ya ha hecho en los 5 años y medio que lleva en el gobierno. El decreto ley tiene la ventaja de que de primeras te saltas el Parlamento, claro. Y luego cuando tienes que validar el decreto en las Cortes, pues vas por la vía de los hechos consumados. Pero claro, te puede salir mal si antes no lo has acordado con quienes lo vas a validar. Lo que no pueden aprobar por decreto son los presupuestos. Eso requieren un trámite ordinario en el Congreso y en el Senado. En esta última Cámara les estará esperando el PP, donde tiene mayoría absoluta. El Senado no puede impedir que pase una ley, pero sí puede demorarla hasta un par de meses si se lo propone. Los presupuestos incluso más, porque creo que van casi capítulo a capítulo. Aparte de eso, carece de poder local y regional, exceptuando Castilla-La Mancha, Asturias y algunas ciudades como Barcelona. Desde el punto de vista territorial, el PSOE
está muy debilitado. Y aunque las comunidades autónomas no participan directamente en la gobernabilidad del Estado, influyen en ella, claro. Es obvio, ya que España está muy descentralizada y es en ellas sobre las que recae buena parte del gasto. Tienen además capacidad normativa, de modo que si se te ponen en contra, puedes encontrarte con infinidad de problemas. Bien, vamos ahora con Mario, que vuelve con el tema este del que hablábamos la semana pasada, de las familias transespecie, es decir, estas familias que tienen un perro o un gato en casa. Mario incide en los problemas derivados de los perros. Muy buenas tardes, Fernando. Precisamente hoy he escuchado un comentario de un contraescucha que hablaba sobre esa noticia mierder de las familias transespecie, donde las familias que tienen perro, que tienen gato, otro tipo de animales, ¿no? Y una noticia que yo también hace unos días vi y también me quedé pensando en ella, sobre todo por el término que utilizaba, ¿no? Y quería llevar también aquí con vosotros mi reflexión, al hilo de la reflexión que te has hecho respecto a los niños y respecto a los perros. Pienso que en los últimos años estamos llegando a un nivel sobre todo con los perros, que se está volviendo peligroso para la sociedad y anticipo conflictos y problemas. En primer lugar, el primer problema que genera el tema de los perros es la insalubridad que generan los residuos que depositan en la calle. Quiero señalar que no es culpa de los animales. De hecho, yo soy un dueño orgulloso de perro y en este momento estoy sacando a mi perro por un parque de Madrid, sino de los dueños. La culpa, digo, es de los dueños, no de los animales. Por mi barrio es facilísimo encontrar pues esos excrementos de perro de grandísimas dimensiones, muy grandes, y con respecto a los orines, es súper común que los dueños los dejen orinar en todo tipo de portales, en farolas, es decir, que no se esperan a lo mejor poderlo hacer en un árbol o en una zona donde haya tierra y no pueda absorber, sino que lo hacen en cualquier sitio. Y sin importarles en absoluto si por esa zona pasan niños, como es el caso de mi barrio donde hay muchos niños, ni absolutamente nada de nada, ¿no? Parecería que la prioridad es de que el perro orine antes, no sea que le explote la vejiga, aunque sea en un lugar de paso, aunque sea en un sitio comunitario, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también quiero llevar el tema de los perros a un tema más aparte, y es que no sé si os habéis dado cuenta, si habéis seguido las noticias, pero en el último mes en España ha habido 3 personas que han sido asesinadas por perros, ¿no? Hace unas semanas la primera fue una enfermera en una zona rural de Zamora, una enfermera de 20 y pocos años, fue asesinada por un mastín que protegía, por varios mastines que protegían un rebaño. Hace como 2 semanas o así hubo otro asesinato de unos perros pitbull, que muy pequeños cachorros, que se metieron en la casa de una mujer en Murcia y bueno, la dentellada la mataron. La mujer tenía 90 y pico años y recientemente, hace una semana o así, pues ha fallecido en Tenerife un niño de 3 años en brazos de su madre, a dentelladas también del animal, en este caso la mascota familiar, que también era un pitbull. Es decir, se han producido 3 muertes de personas en España en las últimas 3 semanas. Y bueno, yo creo que esto nos debería de indicar que algo está pasando con el tema de los perros. Está siendo demasiado libertino posiblemente con ellos y sobre todo evidentemente con los dueños, ¿no? Y la ley creo que no está enfocando adecuadamente el control de ciertas razas de perros que son peligrosas. Leía precisamente este fin de semana, no sé si era el sábado, en los periódicos de Vocento, en el Comercio de Gijón me parece que era, que en Reino Unido se van a prohibir las razas de Pitbull XL, es decir, los Pitbull bien grandes, que son perros que realmente tienen una capacidad y una fuerza en la mandíbula que pues de una dentellada pueden matar no solamente a niños, que por supuesto, sino también a adultos. Y bueno, hay un debate allí porque se va a intentar llevar esa prohibición y creo que es un tema que aquí en España se tiene que avanzar. Ha habido muchísimos perros que han entrado en el país en los últimos años, que han sido criados porque están muy de moda. Muchos de ellos son de razas peligrosas. Es verdad que no todo el mundo está preparado para tener un perro de razas peligrosas, igual que no todo el mundo está preparado para portar un arma o para conducir. Y creo que es algo de lo que tenemos que avanzar. Así que bueno, ahí lo dejo estar. Un abrazo y hablamos. Hasta luego. Bueno, aquí abrirías un debate. Bueno, 2 debates. Por un lado, el de la higiene, es decir, estos dueños irresponsables que
sacan de paseo a sus perros por la calle y no van equipados de una bolsita y un guante de plástico, vamos, que es lo mínimo, y te digo porque lo he visto en más de una ocasión. Pero bueno, ese es un debate que se tiene que resolver con multas. Eso no hay debate, vamos, que a quien le cacen haciendo eso, es decir, dejando, y perdonad por la expresión, la mierda del perro en la calle, que le obliguen a cogerla y a recogerla y a echarla a una papelera o le multen. Y el otro no, el otro es un tema mucho más peliagudo, que es el de los perros peligrosos. O mejor dicho, los dueños peligrosos, porque un perro, per se, que yo sepa, es un animal que devuelve lo que le das. Yo de perros no sé mucho. De hecho, a partir de cierto tamaño me dan un miedo cerval. Vamos, que me cambio de acera si veo uno. Para que yo toque a un perro tengo que tener muchísima confianza con él. Si es pequeñín, tipo Lupita, y a la perrilla de Sergio, pues no tengo problemas. Pero ante un pastor alemán, bueno, digamos ya un Doberman, me mantengo a una distancia prudencial. Prudencialmente larga, quiero decir. Pero le quito ojo mientras lo tengo delante. De hecho, cada vez que leo una de esas noticias de que un perro ha matado a alguien, un escalofrío me recorre la espalda. Pues bien, precisamente por eso, porque no sé mucho de perros, pues no sabría decir hasta qué punto esos perros de razas tipo los Pitbull o los Rottweiler deben su comportamiento a cómo han sido educados. Es que no lo sé si lo llevan dentro o ha sido cosa de la educación. La educación evidentemente tendrá que ver, ¿no? Así que, como aquí en la Contracrónica entre todos lo sabemos todo, animo a la comunidad a que nos informe y así ya de paso yo salgo de dudas. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la cumbre que ha sido en California hace unos días solo entre Xi Jinping y Joe Biden. El octogenario senil y el tirano número 1 mundial se han visto para escenificar que la actual pésima relación chino-estadounidense tiene compostura. Armonizar sus intereses contrapuestos con su interés común en evitar tensiones crecientes que mermen sus perspectivas económicas no es sencillo. Para el tirano es una pesadez y para el senil una entelequia. Foto ya por el próximo escollo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy, 20 de noviembre, mañana 21, y estaré de regreso. Hasta mañana.